Bueno, buenas tardes muchachos. Entonces, en el día de hoy vamos a ver la sesión número 9 del curso de Introducción al Análisis Real. Y el objetivo, digamos, central de esta clase es la caracterización de los subconjuntos conexos de los números reales. Vamos a probar como resultado central en esta clase que un subconjunto de los números reales es conexo si y solo si ese conjunto es un intervalo, pudiendo ser un intervalo abierto, cerrado o semiabierto, pudiendo tener intervalos de la forma menos infinito a o b más infinito. Bueno, recordemos de la sesión pasada lo que llamábamos por espacio métrico disconexo. Entonces, un conjunto X, un espacio métrico X, lo llamábamos espacio disconexo si es que existían un par de subconjuntos de X que satisfacían las siguientes cuatro propiedades. Primero, que los dos subconjuntos A y B eran no vacíos. La segunda es que ambos conjuntos eran conjuntos abiertos en el espacio métrico XD. La tercera es que los conjuntos eran disjuntos, su intersección es el vacío. Y la cuarta es que la unión de ambos conjuntos es exactamente el conjunto X. Al par de conjuntos AB para los cuales se satisfacen esas propiedades 1 a 4 en un espacio disconexo, lo denominamos desconexión de X. Desconexión de X. Muy bien. Y habíamos estudiado, digamos, como la siguiente propiedad de esos espacios, y es que, digamos, si tenía una desconexión AB del espacio métrico X, entonces en realidad AB eran abiertos, pero por las propiedades 3 y 4, el hecho de que su intersección fuera vacía, pero que unidos fueran exactamente X, entonces resultaba que B era justamente A complemento y también que A era justamente B complemento. Entonces, como A es abierto, A complemento ha de ser cerrado y por lo tanto B era a su vez abierto y cerrado. Y lo mismo valía para A. Como A era B complemento y como B era abierto, entonces B complemento es cerrado, por lo tanto A es cerrado. Resultaba entonces que los conjuntos A y B eran a su vez abiertos, cerrados, disjuntos, diferentes del vacío, y su unión era exactamente el espacio métrico X. Bueno, muy bien. Listo. Decíamos que un espacio métrico era conexo si el espacio métrico no era disconexo, es decir, si uno no podía encontrar una desconexión AB del espacio X. Y demostramos una proposición que probamos es que un espacio es conexo si solo si los únicos conjuntos, subconjuntos de X, que son al mismo tiempo abiertos y cerrados en X, eran únicamente el propio conjunto X y el conjunto vacío. Nosotros ya probamos por allá al comienzo del curso que tanto el espacio X como el vacío resultaban ser subconjuntos abiertos y también cerrados de cualquier espacio métrico X. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar hoy la sesión con una nueva caracterización de los subconjuntos disconexos en un espacio métrico. Entonces, básicamente lo que dice la caracterización es, vean, un espacio métrico es disconexo si existen un par de conjuntos A y B, no vacíos, cuya unión es todo X, con esta propiedad adicional. A no intersecta la clausura de B y B no intersecta la clausura de A. Es decir, no solo es que ellos dos no se intersecten, sino que pasa algo un poco más fuerte, y es que A no intersecta la clausura de B, B no intersecta la clausura de A. Es decir, dentro del conjunto A no hay puntos límites de B.
y también dentro del conjunto B no hay puntos límites del conjunto A. Bueno, básicamente esta proposición es consecuencia del hecho de que si uno tiene una desconexión del conjunto X, siendo esa desconexión AB, entonces resulta que tanto el conjunto A como el conjunto B son a su vez abiertos y cerrados. Entonces, si son cerrados, básicamente lo que está sucediendo es que A coincide con su clausura y B coincide con su clausura. Pero veamos cómo sería la prueba de esto. La prueba realmente es simple, teniendo en cuenta esa observación que acabé de hacer. Muy bien, entonces primero supongamos que X es disconexo y tomemos una desconexión AB de X. Entonces vamos a ver que para ese conjunto formado por A y B, para esa colección formada por A y B, también se cumplen las propiedades 1, 2 y 3. Bueno, entonces como AB es una desconexión, AB tiene las siguientes propiedades. Primero, la unión de los dos conjuntos es X. Los conjuntos no se intersectan, A y B no se intersectan. Ambos conjuntos son diferentes del vacío y ambos conjuntos son abiertos. Una desconexión de un conjunto X es justamente un par de subconjuntos AB que satisfacen 1 a 4. Bueno, entonces observen, uno debe probar 1, 2 y 3 de la página anterior. Entonces, ¿qué era 1? Que ambos conjuntos eran diferentes del vacío. Eso ya lo tenemos como hipótesis porque A y B es una desconexión. Que X es la unión de A y B. Entonces, 2 también lo tenemos como una de las hipótesis por A y B ser desconexión. Entonces, lo que tendríamos que probar en realidad es que A intersectado la clausura de B es lo mismo que la clausura de intersectado B y ambas son vacías. Es decir, esas clausuras, la clausura intersectado, los conjuntos son vacíos. Bueno, entonces fijémonos, muchachos. Bueno, entonces en primer lugar, si nosotros utilizamos el hecho de que la unión de tales conjuntos es X, pero esos conjuntos no se intersectan, entonces como lo observé hace un rato, la conclusión es que el complemento de A tiene que ser el conjunto B y el complemento de B tiene que ser el conjunto A. ¿Por qué? Porque unidos son X e intersectados son vacíos. Muy bien. Entonces, como A y B es una desconexión y ambos conjuntos son abiertos, entonces, ¿qué va a pasar? Su complemento debe ser cerrado. Entonces, como es el complemento de A y A es abierto, entonces B es cerrado. Listo. Y como A es el complemento de B y B es abierto, entonces A también debe ser cerrado. La conclusión entonces es que tanto A como B son subconjuntos cerrados en X. Y si los subconjuntos son cerrados, entonces ellos coinciden con su clausura. Un conjunto cerrado, sí, solo sí, es igual a su clausura. Por lo tanto, B es igual a la clausura de B y A es igual a la clausura de A. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué será A intersectado B clausura? Pues es lo mismo que A intersectado B, porque B coincide con B clausura. ¿Y qué será A clausura intersectado B? Pues será lo mismo que A intersectado B, porque A clausura es lo mismo que A. ¿Qué concluimos entonces? Que tanto A intersectado la clausura de B como la clausura de A intersectado B son iguales a A intersectado B. Que como es una desconexión, A intersectado B es vacío. Y hemos probado entonces 3. Que A intersectado B clausura es lo mismo que A clausura intersectado B igual al vacío. Ahora supongamos que se cumplen estas 3 propiedades, que tenemos un par de conjuntos A y B contenidos en X tales que son no vacíos, su unión es X, A intersectado B clausura es igual a clausura intersectado B igual al vacío. Y probemos que entonces A, B formarían una desconexión de X. ¿Listo? Entonces suponga que existen A y B que satisfacen 1 a 3 y veamos que A, B es una desconexión de X. Bueno, entonces
¿cuáles son las cosas que hay que chequear para verificar que es una desconexión? Entonces, primero, que ambos son diferentes del vacío. Bueno, por hipótesis, ya que A, B satisfacen 1, 2 y 3, una de esas hipótesis es que ambos son no vacíos. Muy bien. La otra cosa que se debe verificar es que su unión es X. Bueno, esa también es una de las hipótesis en 1, 2 y 3, que unidos dan X. Bueno. La tercera cosa que hay que verificar, ¿cierto? Es que la intersección entre ellos dos es vacío. Bueno, pero eso se verifica fácilmente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjense que el vacío está contenido en la intersección B. Listo. Quiero probar que son iguales, entonces voy a probar en esta cadena de igualdades o de contenciones a comenzar con el vacío y terminar con el vacío. Por lo tanto, todo lo que hay adentro debe ser vacío. Muy bien. Listo. Entonces, el vacío está contenido en la intersectado B. Bueno. A está contenido en la clausura de A. Recuerden que la clausura de A es el cerrado más pequeño que contiene A. Entonces, A está contenido en la clausura de A. Por lo tanto, A intersectado B tiene que estar contenido en la clausura de A intersectada B. Pero una de las hipótesis es que la clausura de A intersectado B es vacío. Entonces, ¿qué concluimos? De que toda esa cadena de contenciones comienza en el vacío y termina en el vacío, que todo lo que hay en la mitad es vacío. Por lo tanto, A intersección B, que está en la mitad de esa cadena de contenciones, es vacío. Bueno, falta por probar algo. ¿Qué falta por probar? Que cada uno de esos conjuntos, tanto el conjunto A como el conjunto B, son conjuntos abiertos. Entonces, veamos cómo se prueba que A es abierto. El razonamiento que se hace para probar que B es abierto es completamente similar y ustedes lo pueden hacer en base a este de acá. Bueno, muy bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Vamos a probar que es abierto. Entonces, en primer lugar, ¿qué sabemos nosotros? Una de las hipótesis que ya conocemos es que X es igual a A unido B. Obviamente A unido B está contenido en A unido B complemento, porque B complemento contiene a B. Pero A está contenido en X y obviamente el complemento de B está contenido en X. Entonces A unido el complemento de B en realidad está contenido en X. Es decir, en toda esa cadena que comenzó en X y tiene puras contenciones, termina en X. Entonces, ¿qué concluimos? Lo que concluimos es que todo lo que hay en la mitad es igual a X. Es decir, que X no solo es A unido B, sino que también es A unido B complemento. Y recuerden, A intersectado B complemento, A intersectado B complemento es vacío. Esa es una de las hipótesis. Es la hipótesis 3. Profe, disculpe, complemento, ¿no es clausura? Clausura, Ah, clausura. bueno, Qué no pena me con preocupe. ustedes, muchachos. Es que, bueno, este tipo de cosas pasan pues al hablar. Es muy difícil que uno no se, no se equivoque hablando. Entonces, como A intersectado B complemento, perdón, como A unido B complemento es todo X y A intersectado B complemento es el vacío, entonces ¿qué concluye uno? Lo que concluye uno es que el complemento de A tiene que ser la clausura de B. Porque tenemos dos conjuntos disjuntos cuya unión es X y cuya intersección es vacía. Entonces uno debe ser el complemento del otro. Por lo tanto, el complemento de A es la clausura de B. Y B complemento, perdón, y B clausura es un conjunto cerrado. Entonces el complemento de A es un conjunto cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que A es un conjunto abierto. Si el complemento de un conjunto es cerrado, es porque el conjunto es abierto. Un razonamiento completamente análogo probaría que B también es un conjunto abierto. Entonces tendríamos que el par de subconjuntos de X A, B satisface que su intersección es vacía, que su unión es X, que ambos son no vacíos y que ambos son abiertos.
eso es precisamente una desconexión de X, y por lo tanto X sería disconexo, probando el sí solo sí. Entonces, una caracterización nueva de la disconexión sin utilizar referencia a los abiertos directamente es que un conjunto es disconexo si existe un par de conjuntos A y B contenidos en X que son no vacíos, unidos son iguales a X, y que un conjunto no intersecta la clausura del otro conjunto. Bueno, a un par de conjuntos A y B que satisfagan esa propiedad también se le denomina separación del conjunto X. En las listas de ejercicios hay algunos problemas relacionados con eso. Bueno, muy bien. Pero en el día de hoy nos queremos, digamos así, concentrar particularmente en conocer qué tipos de subconjuntos de los números reales son conjuntos conexos. Bueno, ¿por qué, digamos, eso es importante? Caracterizar los conexos de R va a ser importante porque cuando estudiemos funciones continuas definidas en los espacios métricos, las funciones continuas tienen una propiedad importante, y es que envían conjuntos conexos en conjuntos conexos. Eso lo vamos a probar más adelante. Entonces, si tenemos una buena caracterización de los conjuntos conexos de R, entonces también sabremos cómo es la imagen de los conjuntos conexos con R, en R, perdón, bajo una función continua. Bueno, el objetivo principal, como ya les dije, es demostrar que los subconjuntos conexos de R son exactamente los intervalos. Bueno, entonces en primer lugar, para que, digamos, tengamos una notación adecuada y para que nos demos cuenta de que ciertos conjuntos en R que nosotros no asociamos con intervalos sí lo son, y por lo tanto cuando decimos que un conjunto es conexo en R sí solo si en un intervalo incluye estos casos. Entonces notemos este par de observaciones. Primero, si yo considero el intervalo A, A abierto, ese intervalo no contiene ningún elemento. Entonces yo puedo, digámoslo así, pensar el vacío como el intervalo A, abierto en A y en A. Y por otro lado, un conjunto con un solo elemento, ¿cierto? Un singletón A, se puede escribir como el intervalo cerrado A, A. Recuerden que los subconjuntos de R que tengan 0 o 1 elementos, listo, deben ser conexos. ¿Por qué? Porque para que un conjunto sea disconexo, es necesario que al menos tenga 2 elementos, ¿cierto? Porque tienen que existir 2 subconjuntos A y B no vacíos, es decir, que al menos haya un elemento en cada conjunto. Por lo tanto, el conjunto disconexo tiene al menos 2 elementos. Cualquier subconjunto con menos de 2 elementos de un espacio métrico ha de ser entonces conexo. Entonces, en los casos en que tenemos conjuntos de 0 elementos, sin ningún elemento, o con un elemento, esos conexos de R también se pueden escribir como intervalos. Bueno, entonces para preparar el camino para probar que justamente los conexos de R son los intervalos, vamos a comenzar por probar esta característica de los conjuntos disconexos, que implica una cierta propiedad importante de los conjuntos conexos. Entonces supongamos lo siguiente, supongamos que tenemos un par de elementos A y B en los números reales, que B es mayor que A, y tomemos un subconjunto S de los números reales. Bueno, supongamos que ocurre lo siguiente, que A y B son elementos de S, pero que el intervalo abierto A, B no está completamente contenido en S. Es decir, que en el fondo debe existir un elemento C que es mayor que A y menor que B, que no está en S. Entonces, la conclusión es que tal conjunto S
debe ser un conjunto disconexo. Entonces vuelvo y repito, si tenemos dos elementos A y B de R, B mayor que A, y un subconjunto S que contiene A y B, pero no contiene al intervalo abierto a B, entonces S debe ser disconexo. ¿Listo? Tenemos entonces una proposición del estilo como A implica B. Listo, A implica B. A sería S contenido en R, AB, A y B está en S, pero el intervalo abierto AB no está contenido en S. Entonces B sería, S es disconexo. Entonces, considere cómo esto se puede escribir en forma equivalente. A implica B, recuerden que es lo mismo que escribir que la negación de B implica la negación de A. Bueno, entonces, ¿cómo sería que la negación de B implica la negación de A? ¿Cuál es la negación de B? No ser disconexo, es decir, ¿ser qué? Conexo. Ser conexo. Entonces, no implica nada, se escribiría como si un conjunto de ese contenido en R es conexo, listo. Y A y B son elementos del conjunto S, entonces, ¿cierto? Con B mayor que A, entonces tiene que pasar que todo el intervalo abierto A, B esté contenido en S. Entonces, un subconjunto conexo de S tiene esa propiedad importante. Voy a hacer un dibujito acá de qué sería lo que estaría ocurriendo. Un subconjunto conexo de R tiene esta propiedad muy importante. Y es que, digamos que estoy en la recta real y tengo dos elementos. Aquí está A, aquí está B. Entonces, si el conjunto S es conexo, contiene a A y contiene a B, ¿cierto? Si A está en S, B está en S, B está en S, y S es conexo, y S es conexo, entonces todo ese intervalo entre A y B también tiene que estar contenido en S. Eso ya le va creando la intuición a uno que los conexos se parecen a los intervalos. Los intervalos son como conjuntos de esa forma, ¿cierto? Que cada vez que uno tiene dos elementos, todo lo que hay, la mitad entre ellos está en el intervalo. Bueno, muy bien, vamos a probar esa proposición. La prueba de esa proposición es sencilla. Yo les voy a dar acá como la idea y la escribimos fácilmente. Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, recuerden, tenemos que A está en S. B está en S. Recuerde que B es mayor que A. B está a la derecha de A. Listo. S es conexo. S es conexo. Perdón, sí, perdón. S es conexo, no. Queremos probar que ese es disconexo. A y B están en S. Listo. Pero la hipótesis es que el abierto A, B no está contenido en S. Listo. Vamos a probar que ese es disconexo. Bueno, entonces, si A, B no está completamente contenido en S, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que haber un elementico, este que voy a señalar acá, ese puntico en rojo, que es un C, que está entre A y B. Listo. De manera que C no está en S. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es obtener una desconexión para el conjunto X. Bueno, entonces, ¿cuál debería ser la desconexión? Hagamos lo siguiente. Intersectemos menos infinito C con S y C más infinito con S. Entonces, vean rápidamente. A es abierto en S, claro, porque es la intersección de S con el abierto, menos infinito C. Entonces, ese es un abierto relativo a S. B es abierto en S también, porque C intersectado, perdón, C más infinito es un abierto y entonces B sería S abierto C más infinito de R intersectado S. Son no vacíos, claro.
A minúscula está en A, B minúscula está en B mayúscula. ¿Listo? Y obviamente no se intersectan. Y su unión, como C no es un elemento de S, pues su unión es todo S. Entonces, esa sería una desconexión para el conjunto S. Escribámoslo. Listo, escribámoslo. Pero pues es así sencillo. Listo. Entonces prueba como AB abierto no está completamente contenido en S. Entonces existe un C que está en ese intervalo AB, tal que C no pertenece al conjunto S. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, déjenme colocar acá, por lo tanto, S se tiene que poder escribir de la siguiente manera. Voy a escribirlo como S intersectado menos infinito C abierto unido S intersectado C más infinito. Esa unión claramente es disjunta, ¿cierto? Porque una está contenida en menos infinito C, abierto en C, y otra está contenida en C más infinito. ¿Listo? Entonces eso es, digámoslo así, voy a llamar a este de acá, el primero lo voy a llamar A, y al segundo lo voy a llamar B. Listo, este va a ser A, y este va a ser B. Entonces, es muy claro lo siguiente. Bueno, es claro que entonces, digamos la primera propiedad, A es diferente del vacío. Listo. ¿Por qué? Porque tenemos que A minúscula está en A. Listo. Y B es diferente del vacío, porque tenemos que B minúscula está en B. Eso es inmediato. Bueno. 2. A intersección B. Listo. A intersección B, fíjense que tiene que estar contenido. Tiene que estar contenido. En A está contenido en menos infinito, C. Y B está contenido en C más infinito. Pero obviamente esos dos no se intersectan. Entonces, esta intersección en realidad es el vacío. Entonces, A intersectado B está contenido en el vacío. Obviamente eso implica que A intersectado B es vacío. Entonces, 3. A unido B es todo X, obvio, ¿cierto? A unido B, ¿cierto? Es todo X, porque es que es todo S, perdón, ¿por qué A unido B es todo S? Es por lo siguiente, fíjense que A unido B sería lo siguiente, voy a colocar acá, menos infinito C, intersectado con S, unido C más infinito, intersectado con S. Pero eso es lo mismo que decir, entonces voy a colocar acá, déjenme yo paso a la próxima hoja, voy a agregar una. Esto es lo mismo que decir lo siguiente. Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Si quieren coloquemos acá unido B. Tengo que decir que A unido B es igual al siguiente conjunto. Menos infinito C unido C más infinito intersectado S. Y esto tiene que ser S. ¿Y por qué esto es S? Porque este conjunto que voy a señalar acá está ¿cierto? Contiene a S. ¿Por qué? Porque C no está en S. Entonces el único punto que le falta a ese conjunto de ahí para hacer todo R, C, pero C ya no está en S. Entonces ese tiene que estar contenido ahí. Entonces, si ese está contenido en esa unión, es cuando lo intersecta da exactamente ese. Entonces A unido B es S. Y por último, es claro que
que A y B son abiertos. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué es A? A es S intersectado menos infinito C. Entonces voy a colocar cuarto. A es igual a S intersectado menos infinito C. ¿Qué pasa con este conjunto de acá, con menos infinito C? Ese conjunto es abierto en R, ¿cierto? Ese es abierto en R. Muy bien. ¿Y cómo son los abiertos de S? Los abiertos de S son justamente las intersecciones de S con abiertos de R. Entonces esto es, ¿cierto? Esto es un abierto en S. Y B, pues para B vale lo mismo. B es S intersectado C más infinito. De nuevo, este conjunto de acá es un abierto en R. Abierto en R. Y cuando uno tiene un abierto en R intersectado S, ese es justamente un abierto en S. Por lo anterior, A y B disjuntos, no vacíos, su unión es S, ambos abiertos en S. Entonces, por lo anterior, este conjunto A, B es una desconexión de S. Entonces, un conjunto, esa es una desconexión de S, el par de conjuntos A, B, si existe una desconexión para S, eso quiere decir que S es disconexo. Disconexo. Bueno, acuérdense que como lo vamos a interpretar y como lo vamos a leer realmente es, si es conexo, esto es, si A y B con B mayor que A están en S, pero el intervalo abierto a B no está contenido en S, ese es disconexo. Pero como nosotros lo vamos a usar de manera frecuente es, si un conjunto es conexo y A y B están en el conjunto, entonces todo el intervalo que contiene A y B, inclusive el intervalo cerrado, porque A y B están en el conjunto, está contenido en el conjunto conexo S. Bueno, esa observación que parece pues muy sencilla y realmente pues digamos lo es simplemente eh, escribir, como les dije, esa implicación A implica B en términos de no implica no A. Esa observación le va a permitir a uno probar una cosa que es extremadamente importante y es la siguiente, que si I es un subconjunto de R y ese conjunto es conexo, entonces necesariamente ese conjunto debe ser un intervalo. ¿Un intervalo cómo? Puede ser abierto, cerrado o semiabierto. ¿Listo? Y vamos a ver entonces cómo usar eso. Aquí vamos a ser un poquito cuidadosos. Tenemos que tener algo de cuidado en la notación. Ya vamos a ver qué cuidado hay que tomar con la notación. Y de nuevo, recuerden, el punto importante acá es usar, vamos a usar que si A y B están en el conjunto conexo, entonces el intervalo AB ha de estar también contenido en el conexo. Bueno, entonces, sea I un subconjunto de R, si es conexo, entonces I es un intervalo. Entonces ya esto mostraría que los subconjuntos conexos de R necesariamente son intervalos. Después tendríamos que demostrar que cada intervalo es conexo. Vamos a ver cómo probar eso. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es, como la siguiente. Bueno, entonces, la propiedad que tenemos que acaba de decir es, si tengo A y B en S, si tengo A y B en S, ¿listo? Entonces, toda esta partecita de acá está en el conjunto conexo S.
Está en el conjunto conexo S. ¿Listo? Como el propio A y el propio B están en S, entonces inclusive puedo cerrar el intervalo y decir que el intervalo cerrado A, B está contenido en S. Entonces, pensemos lo siguiente. Vamos a considerar el intervalo más grande, que contenga al conjunto conexo I. Y vamos a ver que ese intervalo más grande que contiene al conjunto conexo I, finalmente va a tener que ser el propio conjunto I. Por lo tanto, I tiene que ser un intervalo. ¿Listo? Entonces, repito. La idea es que I, al ser conexo, tiene que contener como intervalos. ¿Por qué? Por eso que acabé de decir. Porque si A y B están en el conjunto S, entonces todo el intervalo cerrado está contenido en el conjunto S. Aquí, pues, yo los estoy llamando I. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo considero como el intervalo más grande, que esté contenido en I, si es que ese intervalo existiera, ese intervalo tendría que ser I. ¿Por qué tendría que ser I? Por lo siguiente, muchachos. Supongamos que el intervalo más grande que contiene I es ese intervalo, digamos, que yo dibujé ahí como en café, como en amarillo, como L, es decir, este de acá. Yo lo resalto de nuevo. Vemos que L es esto. Listo, ese intervalo que yo dije ahí. Bueno, muy bien. Entonces, ese intervalo, digamos, debe contener al menos un punto, pues. Entonces, la cuestión es la siguiente. En los casos, recuerden, en los casos triviales en que estoy considerando conexos como el vacío o los que tienen solamente un elemento, ya eso sé que esos son intervalos. Listo, por la observación que hice al comienzo. Entonces, supongamos que, no, que estoy en uno distinto. Entonces, tengo un X0 en ese intervalo más grande que está contenido en I. Supongamos que ese I no fuera todo el intervalo más grande, ese intervalo que yo llamé como L. Listo, entonces tiene que haber un X en el conexo que no está en el intervalo L. Porque el intervalo más grande contenido en I no es todo I. Entonces tendría que haber como un punto que esté en el conexo I que no esté en el intervalo L. Muy bien. ¿Qué pasaría con ese X? Pues, digamos, estaría como a la derecha o a la izquierda de ese intervalo. Piénsenlo así. Uno puede hacer el análisis. Esto es simplemente como para jugar con la intuición. Yo lo coloqué a la izquierda, como que por acá se acabó, ¿cierto? En este punto, digámoslo así, se acabó el intervalo más grande, acá donde estoy señalando. Ahí se acabó el intervalo más grande que estaba contenido en I, y no es todo I, entonces hay un X que está a la izquierda. Entonces, ¿qué debe pasar? Recuerden, I es conexo. X está en I. X0 está en I. Entonces, como es conexo, entonces lo que debería pasar es que yo tendría que poder entonces, o mejor dicho, me garantiza la proposición anterior que todo lo que está entre X y X0 también está en I. Entonces, este pedazo que acabo de dibujar también estaría todo contenido en I. Es decir, que de alguna manera yo podría agrandar ese intervalo más grande. ¿Cómo así que agrandar ese intervalo más grande? Si era el más grande. Listo. Entonces la cuestión, digamos, se torna en como darle sentido a cuál es el intervalo más grande, ¿cierto? Que contiene el conjunto I. Y vamos a ver cómo, digámoslo así, cómo construirlo, cómo construir ese intervalo más grande. Una vez uno tenga eso, entonces ese intervalo más grande va a ser como el propio I. Esa es básicamente la idea que está por detrás de la prueba. Bueno, entonces hagamos eso. Bueno, entonces aquí voy a, digamos, abusar un poco de la notación, pero voy a comentarles en qué lugar voy a usar de la notación para que lo tengan presente. Bueno, muy bien. Entonces prueba.
Entonces, los dos casos en los que tengo o 0 elementos o 1 elementos inmediatos. Si el conexo es el vacío, entonces yo lo puedo expresar como el intervalo abierto 0, 0, abierto en 0. Y si el conexo tiene un solo elemento, listo. Si el conexo tiene un solo elemento, entonces simplemente tome como intervalo el conjunto que es cerrado, el intervalo cerrado x0, x0 cerrado. Bueno. En los demás casos, cuando el conjunto I tenga más de un elemento, entonces vamos a considerar los siguientes elementos. Bueno, entonces, M minúscula, que va a ser como, digámoslo así, M minúscula, pensémoslo, va a ser como el extremo izquierdo del intervalo más grande que contiene I. Y M mayúscula es como el extremo derecho del intervalo más grande que contiene I. Ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces define M minúscula de esta manera. Si es que el conjunto I es acotado inferiormente, como ese es un subconjunto de R y no es vacío, entonces existe el ínfimo de I. Entonces, si es acotado inferiormente, M, defínalo como el ínfimo de I. Y si I no es acotado inferiormente, que es la otra opción, vamos a definir M como menos infinito. Muy bien. Idéntico con M mayúscula. Entonces, si I es un conjunto acotado superiormente, como es no vacío, admite supremo, y en ese caso M mayúscula lo vamos a llamar, o va a ser el supremo de I. Y si I no es acotado superiormente, entonces voy a definir M mayúscula como más infinito. Entonces, la primera observación que es obvia y en la que voy a cometer un pequeño abuso de notación, porque acuérdense que M minúscula y M mayúscula podrían ser más infinito o menos infinito, es el siguiente. Evidentemente, muchachos, de la manera en la que yo definí, M mayúscula y M minúscula, yo tengo que X es menor o igual que M mayúscula y mayor o igual que M minúscula. ¿Listo? Si X está en I. ¿Eso por qué? Fíjense. Si M minúscula es menos infinito, entonces cualquiera que sea X es mayor o igual que menos infinito. Lo mismo ocurriría con M mayúscula si M mayúscula fuera más infinito. En cualquier caso, X sería menor o igual que más infinito. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué pasaría en los casos en los que M y M fueran finitos? ¿Cierto? En ese caso, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Lo que estaría ocurriendo es que el conjunto I está acotado superiormente e inferiormente. El ínfimo del conjunto le gana a cualquier elemento del conjunto. Entonces X, siendo un elemento de I, es mayor o igual que el ínfimo. Y el supremo del conjunto es mayor o igual que cualquier elemento del conjunto. Por lo tanto, X es menor o igual que M mayúscula. Para todo X en el conjunto. ¿Listo? En conclusión, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Puedo decir que I está contenido en el intervalo cerrado, y ahí estoy haciendo un pequeño uso de notación, menos MM. ¿Por qué estoy abusando en la notación? Porque, digamos, yo no defino el intervalo cerrado incluyendo menos infinito. Pero entonces, que quede claro que esta notación del intervalo cerrado, en los casos en que M o M minúscula o M mayúscula sean finitos, pues es cerrado en el sentido clásico. Y si es menos infinito más infinito, pues en realidad ese cerrado, lo que está hablando, ¿cierto? Lo que está hablando es de este tipo de intervalos acá. Bueno, entonces hay un pequeño abuso en la notación, pero que creo que queda esclarecido. Entonces, con ese abuso en la notación, ¿cierto? Pero por la observación que yo acabo de hacer, entonces queda claro que el conexo I
está contenido en el intervalo cerrado con abuso de notación M minúscula, M mayúscula. Ahora vamos a probar que el intervalo abierto, acá sí ya no hay errores ni abusos de notación, el intervalo abierto M minúscula, M mayúscula está contenido en I. Si logramos probar eso, entonces fíjense que lo que tendríamos, ¿cierto? Si lográramos probar eso, entonces lo que tendríamos sería una cosa como la siguiente. Permítanme que este intervalo abierto, así, está contenido en I, que a su vez está contenido, digamos, en este. Entonces las opciones, incluso en los casos en los que M mayúscula y M minúscula son o más infinito o menos infinito, las opciones implicarían que ese conjunto I tiene que ser uno de los posibles 4 intervalos, abierto en M minúscula, abierto en M mayúscula, abierto en M minúscula, cerrado en M mayúscula, listo. Cerrado en M minúscula, abierto en M mayúscula, o cerrado en M minúscula y en M mayúscula, uno de esos 4 intervalos, y entonces sí tendría que ser un intervalo. Listo, una vez yo probara esta afirmación, entonces vamos a concentrarnos en probar esa afirmación. Ahora vuelvo sobre esto que acabo de decir. Listo. Bueno, entonces probemos la afirmación. Bueno, entonces, ¿cómo probamos esa afirmación? Vamos a razonar de la siguiente manera. Muy bien. Entonces, suponga que X es un elemento del abierto M minúscula, M mayúscula. Listo. Entonces, suponga que X, uno quiere probar esa contención. Entonces voy a suponer que X está en ese abierto y voy a probar que está en I. Entonces suponga que X pertenece al intervalo M minúscula, M mayúscula. ¿Listo? Entonces yo afirmo lo siguiente. Debe existir un A del conexo I tal que se satisfaga esto. Voy a colocarlo en amarillo porque esto es importante. Tal que M sea menor o igual que A y este sea menor que X. ¿Listo? O sea, tiene que haber, lo que estoy diciendo yo es que tiene que haber un A que esté a la izquierda de X y que todavía esté en el conjunto conexo. Vamos a probar por qué eso es verdad. ¿Listo? Vamos a probar por qué eso es verdad. ¿Listo? Entonces, en efecto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar varios casos. ¿Cuáles casos? Según sea el valor de m. Entonces, el primer caso, ¿qué pasaría si m fuera menos infinito? ¿Qué pasa si m es igual a menos infinito? Pues pasa lo siguiente, vea. Si m es igual a menos infinito, listo. Entonces, como x no es menos infinito, ¿cierto? Acuérdense que x es del abierto. X tiene que ser un número real, ¿cierto? Como x es un número real, acá lo que estoy diciendo es en el fondo es que x está en R. Entonces, cuando m es menos infinito, ¿qué es lo que está pasando? Que i no es acotado inferiormente. Entonces, i no es acotado inferiormente. Y x no es cota inferior de i. Bueno, si no es cota inferior de i, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que existe algún elemento a que está en i que está por debajo de x. Porque si todos los elementos estuvieran por encima de x, fueran mayores o iguales que x, entonces x sería cota inferior de i. Luego, existe una en i tal que obviamente x es
menor que A. Listo. Y ahí tendríamos pues el A que necesitamos. Listo. Y obviamente este A es mayor que menos infinito. Ese X satisface, perdón, acá es al revés. Qué pena con la dislexia, muchachos. Acá es A menor que X. Porque X no es cota inferior, A es menor que X. Entonces ese elemento A es el que estábamos buscando. Listo. Bueno, ¿qué pasa si M es un número real? Si M es un número real. O sea, si M no es menos infinito. Bueno, entonces tenemos, digámoslo así, dos opciones. Entonces la opción A, déjenme verlas. Bueno, la opción A es que M sea un elemento de I, ¿cierto? Entonces la opción A es que M, el ínfimo de I, pertenezca a I. Bueno, entonces si tomamos A igual a M, entonces tenemos que M es menor o igual que A, ¿cierto? Menor que X. ¿Por qué? ¿Por qué X? ¿Por qué X? ¿Listo? Porque X pertenece, en ese caso pertenecería a qué intervalo, al intervalo A, M mayúscula, porque A es igual a M minúscula. Bueno. Y la última opción, en el caso en el que M fuera un número real, es que M no esté en I. Bueno. ¿Qué pasa si M no está en I? Entonces, acuérdense, si M no está en I, entonces X, recuerden que es mayor que M. Pero X entonces estaría a la derecha de M, y M es el ínfimo de I. Entonces, como M es el ínfimo de I, tendría que haber un elemento que esté entre X y M. ¿Listo? Entonces, si M no está en I, como X es mayor que M, y M es el ínfimo de I, ¿listo? Existe entonces A, existe A, tal que A está en I, y pasa que M es menor que A, menor que X. Esa es la propiedad de aproximación al ínfimo. Recuerden, voy a hacer aquí como el esquema de lo que estoy diciendo. Entonces aquí tengo el ínfimo, que es M. Y acá tengo un X, que es mayor que M. Listo. Entonces, como ese X no es la máxima cota inferior, que es el ínfimo, entonces tiene que haber algún elemento del conjunto que esté a la izquierda de X. Porque si todos estuvieran a la derecha, X sería cota inferior. Y entonces X tendría que ser mayor o igual que el ínfimo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, Profe, entonces justamente ese... Sí, dos preguntitas. Primero, ahí no debería ser menor o igual. M menor o igual que A, porque A es simplemente elemento de I, ¿no? que M es menor o igual, pero no puede ser igual porque M no está en I. Esa es la hipótesis Ah, que bueno. tengo, que M no está en I. Sí, ¿cuál es la Ah, otra? no, porque esa era mi otra duda, porque este caso no cubría la anterior, porque bastaba conocer la aproximación del ínfimo. Porque porque este caso, Pues porque habría que separarlos, porque ya de por sí, como X está en el abierto, ya M es estrictamente menor que X. Entonces ya podemos utilizar la aproximación. no, bueno, sí, bueno, pero, pero es que es como la misma cosa. Entonces yo digo, bueno, si A es igual a M, que es el ínfimo, listo. Y si M, y si no, si M no está en,
Sí, no, pero sí tengo que distinguir los casos todavía, yo sí creo. O sea, yo tomo A, ¿sí o no? Bueno, y tomo X que no está, bueno, listo, por la propiedad de aproximación al ínfimo hay uno en la mitad, listo, puede que sea el propio M, listo, ¿no? Sí, tienes razón, lo puedes hacer así, Sí, por eso, porque sí, yo, pues según la afirmación, necesitamos es que sea menor o igual, no la sí, estricción, la estrictamente. lo puedes hacer así, no tiene que ser estrictamente mayor, sí, Ah, bueno. listo, bueno, déjeme que acá le cayó una gotica al iPad, entonces tengo que limpiar esto, bueno, muy bien. Bueno, en todo caso, Tala existe, ¿cierto? Tala existe. Entonces, ¿qué probamos? Entonces, lo que probamos fue lo siguiente, acuérdense, acabamos de probar es que, esto es lo importante, que si A está en I, perdón, que si X está en M minúscula, M mayúscula, entonces hay una A que está en I, para el cual se cumple esto, que A es mayor o igual que M y menor que X. Bueno, lo que queremos hacer en el fondo, ¿qué es? Meter X entre dos elementos de I, y como I es conexo, entonces X tiene que estar en el intervalo AB. Entonces X tendría que estar en I. Y eso probaría que el intervalo menos M minúscula, perdón, M mayúscula está contenido en I. Entonces, de manera similar, se puede probar lo siguiente. Entonces, de manera similar, se puede probar que existe un B en I, listo, tal que X es menor que B y este es menor o igual que M. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos probado? Eso se puede probar razonando de la misma manera, simplemente en lugar de razonar con el ínfimo, con el sub. Entonces, ¿qué hemos probado? Entonces, hemos probado, fíjense que hemos probado lo siguiente, voy a colocar en amarillo, hemos probado que existen A, B en el conexo I, tales que B es mayor que A. Listo, B es mayor que A. Claro, ¿por qué tiene que ser mayor que A? Porque es que X es mayor o igual que, es mayor que A, perdón. Entonces X está entre A y B. Entonces, como Y es conexo, entonces el intervalo, ¿cierto? A, B ha de estar contenido en I, y como X está en ese intervalo, entonces X está en I. ¿Listo? Entonces, conclusión que acaba de probar. Acaba de probar esta inclusión, que el intervalo abierto menos, perdón, el intervalo abierto M minúscula, M mayúscula está contenido en I. Entonces, por lo anterior, la situación es la siguiente. Ese intervalo está contenido en I, que a su vez está contenido en el intervalo M minúscula, M mayúscula. Entonces solo hay cuatro opciones. Entonces tendremos entonces que o I es el intervalo abierto, ¿cierto? O I es el intervalo
semiabierto, este de acá, hoy es el intervalo semiabierto así, o finalmente, y es el intervalo cerrado. Recuerden, abusando de la notación en los cerrados cuando consideramos a menos infinito más infinito. De cualquier manera, lo que esto acaba de probar es que I tiene esta forma, o una de esas cuatro formas. Por lo tanto, I es un intervalo. No hay de otra. Entonces acabamos de probar que los conjuntos conexos de R son intervalos. Son intervalos. ¿Cuáles pueden ser? Como les dije, pueden ser un intervalo de la forma, puede ser menos infinito más infinito, puede ser menos infinito A, puede ser menos infinito A incluyendo A, puede ser B más infinito, ¿cierto? B más infinito incluyendo B. O puede ser el intervalo abierto a B, o el intervalo cerrado a B, o abierto en A y cerrado en B, o cerrado en A o abierto en B. Uno de todos esos puede ser. Pero es un intervalo al fin y al cabo. Eso prueba entonces eso que queríamos mostrar. Pero ahora la pregunta es, bueno, da la impresión de que uno no puede separar a los intervalos, es decir, que los intervalos en realidad también son conexos. ¿Eso es verdad o no? Y la respuesta es sí, eso es verdad, pero eso, para probarlo, hay que razonar de manera un poco más cuidadosa. Vamos a probar entonces, para terminar de caracterizar los conexos en R, que si un conjunto es un intervalo, entonces necesariamente ese conjunto es conexo. Ese conjunto es conexo. ¿Listo? Este sería como el teorema que queremos, digamos, en el cual queremos como centrar la clase de hoy. Entonces, ¿cuáles son los subconjuntos conexos de R? Entonces son exactamente los intervalos, exactamente, en el sentido que si I es conexo, I es un intervalo, y si I es un intervalo, I es conexo. ¿Listo? Pueden ser uno de esos cuatro, o inclusive lo que les dije, puede incluir, siendo A y B, ¿listo? Siendo A y B, podría A valer menos infinito y B también valer más infinito. Podría incluir esos. Bueno, muy bien. Eso es un sí, solo sí, del cual ya probamos una implicación, ¿cierto? La proposición anterior es justamente que si I es un subconjunto conexo de R, entonces I es un intervalo. Lo que habría que probar, básicamente, es que si I es un intervalo, entonces I es un subconjunto conexo. Muy bien, entonces vamos a orar acá con cuidado. Esta prueba hay que tener bastante cuidado porque tiene detalles. Puede ser la prueba de la que llevamos hasta ahora, que tiene detalles un poquito más delicados que hay que percibir. Bueno, muy bien. Listo, entonces lo que vamos a hacer es suponer que tenemos un intervalo y razonar por el absurdo, suponiendo que ese intervalo no es conexo, es decir, que ese intervalo es disconexo. Entonces, si ese intervalo es disconexo, ¿eso qué quiere decir? Que existe una separación del intervalo. Entonces, vamos a tomar una separación AB de dicho intervalo. Entonces, ojo pues, ¿qué sería una separación o una desconexión de ese intervalo I? Entonces, serían dos conjuntos con las siguientes propiedades, dos conjuntos A y B, dos conjuntos A y B, que son no vacíos, que son disjuntos, cuya unión es exactamente el intervalo, perdón, cuya unión es el intervalo I. ¿Listo? Y que son abiertos, pero abiertos ¿en dónde? Abiertos en el intervalo I, mucho cuidado, abiertos en I, no abiertos en todo
R, sino abiertos en I. Esa es la condición para hablar de que un conjunto es disconexo, ¿cierto? Que haya una desconexión, y esa desconexión, en esa desconexión, esos abiertos A y B, subconjuntos de I, son abiertos en el conjunto I. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, como A y B son no vacíos, debe ser que existe un elemento A minúscula en A y un elemento B minúscula en B. Listo. Digamos que sin pérdida de generalidad, eso yo lo supongo acá, sin pérdida de generalidad. Listo. Yo voy a suponer que B es más grande que A. Listo, que B es mayor o igual que A. El razonamiento, digamos, no cambiaría si fuera al revés. Listo, simplemente yo le cambio los nombres a los conjuntos y listo. Entonces voy a suponer que B es mayor o igual que A. Eso no cambia en nada. Simplemente puedo tomar dos conjuntos que estén, dos elementos, uno que esté en uno y otro que esté en el otro de la desconexión, y después llamar a cada conjunto grande de la desconexión B mayúscula, al que contiene el que está a la derecha, y A al que contiene al que está, tiene el elemento que está a la izquierda. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que como eso es un intervalo, ¿listo? Como eso es un intervalo, y A y B, ¿listo? Están en el intervalo, entonces todo lo que hay en la mitad está contenido en el intervalo. Así es que se define un intervalo, ¿cierto? Así es que se define un intervalo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a utilizar eso para ver a qué contradicción llegamos. ¿Listo? Entonces, recuerde una cosa. A y B son abiertos en I. Y como eso es una desconexión, A y B también son cerrados en I. A y B son abiertos en I y A y B son cerrados en I. Por eso que comenté al comienzo de la clase. Por eso que comenté al comienzo de la clase. Entonces vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir los siguientes conjuntos. Voy a definir el conjunto A0, listo, como A intersectado ese conjunto intervalo AB cerrado. Y B0 como B intersectado el intervalo cerrado AB. Básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy, digamos, la idea en el fondo es que A0, B0 forman una desconexión del cerrado, del conjunto cerrado, intervalo cerrado AB, y vamos a ver que cuando eso ocurre con un intervalo cerrado, hay problemas, hay problemas. Es como si yo estuviera reduciendo la prueba de cualquier intervalo a un intervalo cerrado. Ya vamos a ver por qué. Bueno, una observación obvia es que tanto A0 como B0 son diferentes del vacío, porque A minúscula está en A0 y B minúscula está en B0. Listo, por la definición. Entonces, la cuestión es, póngale pilas. A0, voy a anticiparme, A0 es cerrado en R, voy a probar que es cerrado en R. Y cuando un conjunto es cerrado en R, listo, cuando un conjunto es cerrado en R, contiene a su supremo. Entonces el supremo de A0 es un elemento de A0. Con eso, con ese supremo vamos a llegar a una contradicción. Bueno, entonces la primera afirmación, tanto A0 como B0 son cerrados en R, en R. Mucho cuidado, cerrados en R. Recuérdense que acá cuando hablemos de abiertos y cerrados hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cuál es la razón? A ver, yo justifico esto aquí rápidamente. Yo coloqué hay que probarlo, pero cuando digo probarlo, llene usted los detalles. Pero la idea es muy sencilla, vean. A es cerrado en I. Listo, A está contenido en I y es cerrado en I. ¿Por qué? Porque hace parte de la desconexión. Listo, del par de desconexión. Bueno, entonces si A es cerrado en I, ¿cómo son los cerrados de I? Los cerrados de I no son más que la intersección de un cerrado en R, este A onda, que es un cerrado en R, listo, con I.
Un conjunto es cerrado en I, sí, solo sí, es la intersección de un cerrado en el grandote, que es todo R, de un cerrado en R con I. Bueno, muy bien. ¿Y cómo escribe entonces uno A0? Entonces, fíjense, por definición A0, ¿qué es? A0 es A, intersección, el conjunto, intervalo cerrado AB. ¿Listo? Pero eso es lo mismo que decir que es A gorro intersectado I, este es el propio conjunto A, intersectado el intervalo cerrado AB. Muy bien, pero tenga en cuenta lo siguiente, AB, ya dijimos hace rato, AB está totalmente contenido en I. Esa observación la hice antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo intersecto I con AB, el resultado va a ser exactamente el conjunto AB. Es decir, que esta intersección de tres cosas, de A onda, intersectado con I, intersectado con el intervalo AB, en realidad no es más que la intersección de A onda con el intervalo cerrado AB. ¿Eso qué me permitió? Me permitió expresar A0, el conjunto A0, como la intersección de A onda, que es cerrado en R, A onda es cerrado en R, así lo dijimos, con el intervalo cerrado AB, que también es cerrado en R. La intersección de dos conjuntos cerrados en R, pues es un cerrado en R. O sea que llegué al final, ¿a qué? Acabo de probar que A sub 0 es un subconjunto cerrado de R, de R. A sub 0 es un subconjunto cerrado de los números reales. Es la intersección de dos cerrados en los números reales. Listo. Bueno, entonces ahora sí. S igual al supremo de A0 pertenece a 0. Porque un conjunto cerrado de los números reales, acotado superiormente porque está metido dentro del intervalo cerrado AB, en ese caso, su supremo pertenece a ese intervalo. Entonces déjenme probar esa afirmación. El supremo de A0 es un elemento de A0. Primero, ¿por qué existe el supremo? Y después, ¿por qué ese supremo es un elemento de A0? ¿Listo? Bueno, entonces la afirmación en efecto, voy a colocar acá en efecto. Listo. A0 está acotado inferiormente. Perdón, superiormente. A0 está acotado superiormente. Fíjense que para todo X en A0, X tiene que ser menor o igual que B. Esto es obvio porque es que me devuelvo que era A0. A0 es la intersección de un conjunto A con el intervalo cerrado AB. Entonces, cualquier elemento que haya en A0 tiene que ser menor o igual que B. Entonces, A0 es acotado superiormente. Listo. Muy bien. Entonces, existe. Listo. A0 es diferente del vacío. Y por lo tanto existe. Por el axioma del supremo, existe S igual al supremo de A0. Ese es un número real. Al supremo de A0. Listo. Muy bien. Entonces veamos que ese conjunto S, ese supremo, pertenece a A0. Pero muchachos, esa no es más que la propiedad de aproximación al supremo. Listo. ¿Por qué la propiedad de aproximación al supremo? Entonces, yo hago por acá como la grafiquita de lo que estaría sucediendo. Entonces, ¿por qué esa es la propiedad de aproximación al supremo? Porque si yo tengo el supremo de A0 aquí, ¿cierto? Si yo tengo ese el supremo de A0. Listo. Y me muevo un poquito a la izquierda. Listo, un poquito a la izquierda. Listo. Digamos, me muevo 1 sobre n a la izquierda. Entonces yo tengo S menos 1 sobre n, me muevo. ¿Qué tiene que pasar? Como ese es el supremo de A0, por aquí
tiene que haber un cierto xn que está en A0. ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces S menos 1 sobre N sería una cota superior para el conjunto A0. Y S es la mínima cota superior, es el supremo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Tendría que pasar entonces que yo con esto consigo una sucesión xn que converge al supremo. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre S y xn es menor que 1 sobre n. Y si es una sucesión que converge al supremo como A0 es cerrado, contiene sus puntos límites. Y el supremo sería un punto límite de A0. ¿Listo? Entonces, escribámoslo acá. Por eso que acaba de decir, escribimos por la propiedad, voy a colocar por la propiedad de aproximación al supremo. Listo, para cada n en los naturales existe, llamémoslo, no sé, xn en A0, tal que se cumpla que 0 es menor o igual que S menos xn, que esa distancia sea menor que 1 sobre n. Menor que 1 sobre n. Voy a borrar ya acá esto para acabar de escribir bien eso. Por eso que acabé de escribir. Entonces ya estoy listo. Eso vale para todo en el no natural. Entonces, fíjense que yo tendría xn, sería una sucesión contenida en A0, y el límite cuando n tiende a infinito de los xn tiene que ser ese. ¿Por qué? Por el teorema de estricción que ya probamos. Porque esto de acá, ¿cierto? S es mayor que los xn. Entonces, en realidad yo podría colocar acá, si quisiera, barras de valor absoluto, esto de acá, ¿cierto? Lo que hay a la derecha, el 1 sobre n se va para 0, entonces lo que hay adentro se va para 0, la distancia entre S y xn se va para 0, quiere decir que xn converge a S. ¿Listo? Entonces, S tiene que ser un elemento de A0, como A0 es cerrado, como A0 es cerrado. Como A0 es cerrado, S tiene que pertenecer a A0. Listo. Y eso probaría la afirmación. Un conjunto cerrado contiene los límites de secuencias en A0. No podría ser que S estuviera por fuera de A0. Listo, sería como un punto de acumulación. Listo, que no está ahí. Listo. Muy bien. Hasta ahí todo está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O está todo claro? Bueno, muy bien. Entonces tengamos presente eso. Ese supremo está en A0. Y ahora observe una cosa importante además. Fíjense. AB, el intervalo cerrado AB, yo lo puedo escribir como la unión disjunta de A0 y B0. La unión disjunta de A0 y B0. ¿Por qué? Fíjense. AB está contenido en I. Entonces, AB es lo mismo que AB intersectado con I. Bueno. Entonces, ¿qué es I? I es la unión disjunta de A y B. Entonces, AB intersectado I es lo mismo que AB intersectado la unión disjunta de A y B. Y por las propiedades pues, de las uniones y las intersecciones, esto se puede escribir como AB intersectado A mayúscula, unión disjunta con AB intersectado B mayúscula. Y justamente el primer conjunto es A0 y el segundo conjunto es B0. Entonces AB se puede escribir como unión disjunta entre A0 y B0. ¿Listo? Entonces tenga presente A0, intersección B0, es el vacío. Esos dos no se intersectan. Los dos no se intersectan.
Eso en particular implica, por ejemplo, que S que está en A0 no está en B0. O sea que eso tiene que ser estrictamente menor que B, por ejemplo. Listo. Pero ahora utilizamos eso. Esa observación, déjenla ahí que ya la voy a utilizar. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Les voy a contar la idea y vamos a construir cómo formalizar esa idea para que quede bien. Entonces, la idea es la siguiente. Ya como les acabo de decir, ese es el supremo, está en A0. A0 intersectado B0 es el vacío y B está en B0. Entonces, ese tiene que ser distinto de B. B es una cota superior de A0, ya dijimos por qué. Entonces B tiene que ser mayor que S. Entonces B menos S es mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay espacio. Déjenme yo coloco por acá lo que quiere decir en el fondo. Es que acá entre S y B hay espaciecito. ¿Listo? Entre S y B hay espaciecito. Bueno, entonces lo que yo voy a probar es lo siguiente. Voy a llegar a una contradicción en lo siguiente. ¿Listo? Yo voy a probar que estando acá en S, yo todavía me puedo correr un poquitico a la derecha. ¿Listo? Hasta un cierto número S más epsilon 0. Y ese abierto, digamos, ese intervalo abierto, S menos epsilon 0, S más epsilon 0, todavía va a estar como contenido en A0 y eso va a causar un problema. ¿Listo? Eso va a causar un problema. ¿Por qué? Porque es que ese es el supremo de A0. Bueno, entonces esa es la idea. Me voy a poder correr un poquito a la derecha de S, ¿listo? Y continuar estando en A0, lo cual es imposible, porque ese es el supremo de A0. ¿Listo? Entonces me voy a poder mover un poquitico, hasta digamos por acá. Este va a ser como S más epsilon 0 sobre 2. Ya voy a decir cuál es epsilon 0 y cómo escogerlo y todo eso. Pero cómo formalizar esa idea. Bueno, muy bien. Entonces, para formalizar esa idea hay que tener en cuenta en lo siguiente. Bueno, A es abierto en I. Listo, A es abierto en I. Esto es delicado muchas veces, entonces hay que hacerlo con despaciecito. Entonces, A es abierto en I. Entonces, existe voy a llamarlo A gorrito. Listo, A gorrito. Está contenido en R. Listo, abierto en R. Listo, abierto en R. Y tal que A sea justamente el intervalo I intersectado esté abierto. Listo. Si uno tiene un abierto en I, es porque hay un abierto del más grande, tal que la intersección de ese abierto del más grande con I es justamente A. Si A es abierto en I, A es la intersección de un abierto en el más grande, ese A gorro con I. Listo. Bueno. Pero observen lo que pasa. Vamos para A0, a ver qué pasa con A0. Entonces, A0 es igual a esto, es AB, listo, intersección A. Entonces utilicemos eso que acabamos de escribir, esto es lo mismo que AB, intersección el conjunto A, que lo escribí como I, intersectado a gorro. Listo. Pero ya sabemos que el conjunto AB está contenido en I. Entonces esto es lo mismo que decir AB intersectado a gorro. O sea que A0, listo. A0 es tomar el intervalo AB y cortarlo, intersectarlo con ese abierto a gorro. Acuérdense, abierto, ¿en dónde? En R, eso es muy importante, abierto en R. A gorro, ¿listo? Entonces, como S está en agorro, listo. ¿Por qué S está en agorro? Porque S está en A0.
¿cierto? Y A0 justamente está contenido en agorro, porque A0 es la intersección de algo con agorro. Entonces, como ese está ahí, existe. Agorro es abierto, entonces existe un épsilon mayor que 0, tal que el intervalo, ¿cuál intervalo? S menos épsilon, S más épsilon todavía está contenido en agorro. ¿Hasta ahí está claro eso? No. Agorro es abierto, S está contenido en agorro. Entonces hay un épsilon, así sea muy pequeñito, tal que S menos épsilon, S más épsilon está contenido en agorro. ¿Listo? Bueno, ¿qué puede pasar? Que ese épsilon sea muy grande, digamos, voy a graficar acá esto, pues quedamos la situación en la que estamos. Entonces tengo acá A, tengo B, por acá está S. Entonces yo pude haber escogido un épsilon muy grande, un épsilon aquí muy grande, de tal manera que S más épsilon, S menos épsilon esté contenido en A. Digamos que este sería S más épsilon, listo, que se pasó de B, y por acá tal vez está S menos épsilon, listo. Pero aquí me pasé, digámoslo acá me pasé de B. Entonces yo voy a tratar de hacer lo siguiente. Yo sé que S es menor que B. Voy a escoger un épsilon más pequeñito para que ese épsilon más pequeñito, que voy a llamar épsilon 0, listo, sea menor que B, pero que el intervalo que va de S a S más épsilon 0 todavía esté contenido en AB. Vuelvo y repito. Este épsilon que yo escogí acá puede que se me pase de B. Listo. Entonces, yo lo que voy a tratar de escoger es un épsilon 0, de tal manera que S más épsilon 0 ya no se me pase de B, sino que esté como por acá. S más épsilon 0. Porque si garantizo eso, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que todo esto que yo voy a señalar acá, todo ese pedacito que yo voy a señalar ahí, ¿dónde está contenido? Tendría que estar contenido en agorro. Pero ese pedacito estaría contenido en agorro y también está contenido en el intervalo AB. Y si una cosa está en agorro y en AB, entonces ¿qué va a pasar? Que ese agorro intersectado AB está en A0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos estos punticos aquí, yo lo señalo, todos estos punticos aquí también están en A0, pero esos punticos están a la derecha de S, son mayores que S. Eso es absurdo porque ese es el supremo de A0. ¿Listo? Entonces, lo que voy a escribir acá, que es como medio refinado, lo que sea, no es más que escribir de manera, digámoslo así, ordenadita, esa idea que yo hice ahí en esa gráfica. ¿Listo? Entonces voy a decir, voy a escoger epsilon 0 de tal manera. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá, tome epsilon 0 igual a un medio del mínimo entre B menos S y epsilon. Ese mínimo es mayor que 0. Recuerden, B menos S es mayor que 0, porque yo ya dije, ya fue lo que razoné acá, que B menos S era mayor que 0. Ya expliqué por qué. Listo. Entonces, lo escojo como el mínimo entre epsilon, que sería la distancia que hay, déjenme yo grafico acá, epsilon sería la distancia que hay de acá a acá, listo, y B menos S, ¿cuál distancia es? B menos S sería esta distancia, la que hay en otro color, de acá pero hasta acá. En esa gráfica es más pequeño B menos S que epsilon, pero podría ser que epsilon fuera más pequeño y lo pudiera escoger de una vez. Listo, de todas maneras tomo epsilon 0 igual a un medio del mínimo de eso que todavía es mayor que 0. Entonces, ¿para qué fue que lo escogí así?
Entonces recuerden que lo escogí así, ¿cierto? De este modo. Y de este modo, lo que uno tendrá es que este conjunto, S, S más epsilon 0, listo, S más epsilon 0, está contenido en A gorro, y ese conjunto también, S, S más epsilon 0, por esa escogencia, está contenido en AB. Entonces, con estas dos cosas, S, S más epsilon 0, listo, está contenido en A gorro, intersección AB, que es justamente A0. Listo, A0. Esto implica, listo, entonces lo anterior implica que S más epsilon 0, que es estrictamente mayor que S, porque epsilon 0 es positivo, es estrictamente mayor que S. Listo. Es un elemento de S, lo cual es absurdo. Perdón, es un elemento de S, no, de A0, ¿cierto? De A0, lo cual es absurdo. Pues S yo lo había escogido como el supremo de acero. No puede ser que haya un elemento en acero que sea más grande estrictamente que ese, si ese es el supremo de acero. Esa contradicción, entonces, ¿qué implica? Implica que I, ¿cierto? Que el intervalo I tiene que ser un conjunto conexo. Y por lo tanto, los subconjuntos conexos de R son exactamente los intervalos. Un conjunto es conexo. Si es un subconjunto de R, sí, solo si ese conjunto es un intervalo. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Esta es una prueba que hay que leerla con cuidado porque tiene sus detalles. No es una prueba inmediata, hay que hacer los dibujitos de lo que está pasando, pero bueno, hay que leerla. En general, los razonamientos con los conexos son un poco más delicados, por decirlo así, que con los conjuntos compactos, ¿cierto? Tienen como más filigrana, por decirlo así. Esto lo hicimos hay como más detallitos a tener en cuenta, más sutilezas, por decirlo así. ¿Está todo claro o hay alguna pregunta, muchachos?